How's it going, everyone? Espero que estén muy bien y que hayan tenido una muy buena semana. Estamos nuevamente aquí trabajando con el próximo tema de nuestra clase, que viene a ser verbs. Vamos a estar trabajando con los verbos. Muy bien, y les recuerdo que los verbos son palabras que muestran acción o estado de ser o estar. In English, they are words that show actions or state of being. Como ya les mencioné, aquí estamos viendo la definición, se la leo. Dice: a verb is a word that shows action or state of being. They are the most important word of the predicate in a sentence. A verb can express physical actions, mental actions, and state of being. Vamos a traducir rapidito. Aquí lo que está diciendo es que el verbo es la parte más importante del predicado. Y si no se recuerdan, por si acaso, el predicado es de qué está pasando en la oración. El sujeto es de quién se está hablando. Así que un repasito a lo que es sujeto y predicado. Pero los verbos pueden mostrar acciones físicas, como dice aquí. Example: to swim. Swim significa nadar. Write significa escribir. Climb significa escalar. Y aquí nos da una oración que dice: The doctor wrote the prescription. El doctor escribió la receta. Y les recomiendo que si hay alguna palabra que es nueva para ustedes, sobre todo en cuestión de pronunciación, usted escuche, pause el video y repítalo en voz alta para que practique esa pronunciación. También los verbos, aparte de acciones físicas, muestran acciones mentales. Por ejemplo, to think, que significa pensar. Think. Guess, adivinar. Consider, considerar. Ahí no hay acción física envuelta, pero sí hay alguna acción mental. Por ejemplo, she considers the job done. Ella considera que el trabajo ya está hecho. Esta oración, el verbo viene siendo considers, que ella considera. También los verbos muestran estado de ser, state of being. Example: to be, to exist, que significa existir, or to appear, aparecer. El ejemplo que nos da aquí es: I am a student. Yo soy un estudiante. También, para que tengan un ejemplo con estar, yo puedo decir I am in the classroom. Yo estoy en el salón de clases. Esta palabra puede confundir para personas que están empezando a aprender inglés, porque en español tenemos ser y estar. Son dos palabras aparte, pero en inglés se utiliza la misma palabra para expresar ambas cosas. Así que hay que saber el contexto de la oración para poder saber cuál se está utilizando. Y si fuéramos a dividir estas oraciones, estos ejemplos, en sujeto y predicado, por ejemplo, the doctor wrote the prescription, subject would be the doctor, and predicate would be wrote the prescription. Now on the second one, she considers the job done. She would be the subject, considers the job done would be the predicate. And lastly, I am a student. The subject would be I, and the predicate would be am a student. Seguimos. Esta tabla es muy importante, es bien básica, pero es bueno que se la sepan. Se las voy explicando poquito a poco. Aquí tienen los pronombres más básicos, los pronombres de sujeto, también conocidos en inglés como subject pronouns, que vendría siendo I, que significa yo, you, en este caso significa tú o usted, he significa él, she significa ella, it significa eso, se usa para cosas o animales, y estos son los singulares. Ya los que siguen, como we, que significa nosotros, son plurales. You se repite, pero en este caso es plural, así que es ustedes, y they, ellos o ellas. Y el verbo ser o estar, verb be, se conjuga de diferentes maneras dependiendo con qué pronombre lo estás utilizando y en qué tiempo lo estás utilizando, porque tenemos past tense, que es el pasado, present tense, que es el presente, future tense, que es el futuro. Estas son las formas más básicas, los tiempos más básicos. Obviamente más adelante vamos a estar viendo algunos específicos, pero en este caso, si estás comenzando a construir tu idioma de inglés, es bien importante que te aprendas las conjugaciones correctas para cada tiempo con cada pronombre. I was significa yo era o yo estaba. You were significa tú eras o tú estabas. Y así por el estilo. He, él era o él estaba. She sería lo mismo con ella, it con eso, y así por el estilo seguimos. Present tense, si quieres decir yo soy o yo estoy, pues dices I am. Si quieres decir tú eres o tú estás, dices you are. Si quieres decir él es o él está, he is. Si quieres cambiarlo a femenino, con ella sería con she is. Y si es para una cosa o un animal, it is. Nosotros somos o nosotros estamos,
we are. Ustedes son o ustedes están, you are. Ellos son o ellos están, they are. También funciona para ella. Y el futuro es más fácil en este caso porque si quiero decir nosotros seremos, diríamos we will be. Igual para todos. I will be significa yo seré o yo estaré. Seguimos. Action verbs, verbos de acción. An action verb expresses an activity that a person or thing can do. Un verbo de acción expresa una actividad que una persona o cosa puede hacer. Por ejemplo, Jim ate a tuna sandwich. Ate es el verbo, significa que se comió, está en pasado. Jim se comió un sándwich de tuna. Comer es algo que Jim puede hacer, hay una acción física, así que es un verbo de acción. It's an action verb. Segundo ejemplo que da esto. The bear chased the salmon across the river. Chased está en pasado también, es un verbo de acción y significa perseguir o acechar. Aquí está diciendo que el oso siguió el salmón a través del río. Seguir o acechar es algo que el oso puede hacer, así que es una acción física. It's an action. Now, a state of being verb or a stative verb expresses a state rather than an action. Es bien importante que se recuerden que los verbos, aparte de acciones, también muestran estados de ser. Hay 3 ejemplos aquí. I am at home significa yo estoy en casa. Simplemente estar no es una acción física, pero sigue siendo un verbo, am. Aquí dice Andy likes tuna. A Andy le gusta la tuna. Que te guste algo no es una acción física, pero es un verbo. Así que likes viene siendo un stative verb. Y el último ejemplo, she believes in ghosts. Ella cree en fantasmas. Believe, que significa creer. No es una acción física, pero es un verbo de ser o estar. Así que believes viene siendo el verbo. Ok, vamos a vocabulario. Terminología de los verbos. Verb terminology. Hay diferentes estados o conjugaciones en los que pueden estar los verbos. Vamos a estar discutiéndolos aquí. La primera sería infinitive form, a verb in its most basic form. Example, I have to clean that. La forma infinitiva de un verbo es la forma más básica que puede tener el verbo. El ejemplo que nos está dando aquí dice yo tengo que limpiar eso. Limpiar viene siendo el verbo clean. La palabra clean, esa es la forma básica de la palabra. No hay ninguna conjugación ahí. En cambio también tenemos los verbos en pasado, también conocidos como past tense en inglés. Verbs that express actions in the past. Estos son los verbos que expresan acciones en el pasado. Siguiendo la misma línea, el ejemplo dice I already cleaned that. Yo ya limpié eso. Limpié en pasado se dice clean y termina en ed. También tenemos los verbos en el presente. Cuidado, se pueden confundir con los verbos infinitivos, ya que a veces no hay que cambiarlos, pero hay veces que sí, y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice verbs that express action occurring now. Expresan acción ocurriendo ahora. Ejemplo, he cleans that. Él limpia eso. Eso está en presente. Clean tiene una S añadida porque hay que seguir unas reglas gramaticales. Cuando se escribe con los pronombres he, she or it y estamos en presente simple, hay que añadir una S en la mayoría de los casos. Así que eso es uno de los verbos que vamos a estar estudiando. Y por último, future tense, que significa los verbos en el futuro. Ya esto lo vimos un poquito en la tablita anterior. Verbs that express action in the future. Estos verbos expresan acción del futuro. She will clean that. Ella va a limpiar eso. En este caso está añadiendo la palabra will. She will clean. Ella va a limpiar. Así que repasando tenemos infinitive form, past tense, present tense and future tense. Ahí tienen los 4. Y entonces, para acabar esta lección básica de los verbos, porque esto podemos seguir estudiándolo más adelante, necesito que repasen y se aprendan la diferencia entre lo que son verbos regulares y verbos irregulares. Regular and irregular verb. Es sencillo saber distinguirlo. Les voy a explicar por si acaso. A regular verb is one that forms its simple past tense in its past participle by adding ed or d to the base form of the verb. Example, aquí tenemos varios ejemplos, yo se los voy a decir en arroz y habichuela. Los verbos regulares, cuando los cambias al pasado, cuando los tienes que conjugar al pasado, son los que terminan en ed. Así que si terminan en ed, son verbos regulares. Por ejemplo, love significa amar. Si quiero decirlo en pasado, yo amé o yo amaba, se dice I love y termina en ed. Así que como termina en ed y sigue esa regla gramatical, pues es un verbo regular. Tenemos el pasado partícipe, que es bien importante que también lo vayan distinguiendo. Aparte del pasado simple, el pasado partícipe te puede dar una frecuencia, pero no te da un tiempo en específico. Por ejemplo, en español es cuando usamos el había. Por ejemplo, yo había amado. I had loved. No es lo mismo que decir yo amé, son dos cosas aparte, pero ambas son en pasado. Yo amé, I loved, simple past. Yo había amado, past participle. Igual con hate, que es el
opuesto a amar, que es odiar. I hated it. Yo odié eso. I had hated. Yo había odiado. Move significa mover. Se dice move. Moví o movió, se dice moved. Con ed es un verbo regular. I had moved. Yo había movido. Pasado participio. En cambio, vamos a discutir los irregulares. Porque los irregulares hay que dedicarles mucho tiempo para dominarlos. Si estás empezando a construir tu idioma, tu vocabulario. Dice, an irregular verb doesn't follow the previous rule when changed into any past form. Esas reglas que hablamos de que terminan en ed, ahora eso no aplica porque los verbos irregulares se transforman cuando van al pasado. Se transforman o se quedan igual. Lo importante es que sepas distinguir que no siguen la regla de terminar en ed. Por ejemplo, write, primero que nos da aquí, write. Eso significa escribir. Ahora, si yo quiero decir escribí o escribió, se dice wrote con o. Noten que no termina en ed y está en pasado. Wrote, así que es un verbo irregular. Y si yo quiero decir yo había escrito, yo diría I had written, ¿ok? Así que estos verbos irregulares se van a dar cuenta que no siguen las reglas. Estos son los chicos malos del idioma. Y como único nos los aprendemos es memorizando. Sing significa cantar. Sang significa cantó o canté. Had sung significa había cantado, ¿ok? Sing, sang, sung. Y no lo confundan, ¿ok? Cada cual varía en la vocal como está escrito, con i, con a y con u. Y si encuentran uno por ahí con o, eso no es ni siquiera un verbo. Song con o es canción. Y por último, el último ejemplo de aquí sería tell. Tell significa decir. Told, dijo. Had told, había dicho. Así que este es de los que se queda igual en pasado simple y pasado parcial, como les había mencionado ahorita. Y entonces ahí tienen una discusión o un repaso breve de lo que son los verbos en general. Obviamente vamos a entrar más en detalle más adelante en los videos, pero por el momento eso es lo que necesito que vayan repasando. Este video lo tienen para ustedes, pueden darle para atrás y volver a escuchar alguna de esas explicaciones para que se los vaya grabando. Lo pueden escuchar mientras están haciendo otras cosas para repasar, así que eso es una gran ventaja, que tengan ese audio disponible para cuando llegue el día que les toque algún examen. Así que si tienen dudas o preguntas, escríbanlo y me dejan saber. Ya el resto está con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. See you on the next one. Bye.